tiene un libro muy bueno de traqueostomía percutánea y nos manda a hacerle promociones de Editorial de Tribuna, los que fueron el año pasado. Todas las preguntas que están haciendo justamente ahí vienen en el libro, que pueden responder sin ningún problema, y viene efectivamente un capítulo interesante donde habla del uso de la ecografía para el procedimiento de traqueostomía. ¿Cómo se llama el libro? Traqueostomía percutánea, tal cual, es de Editorial de Tribuna, lo pueden conseguir seguramente en el Congreso. Bien, les comparto, pues obviamente esta es la primera edición que hacemos de este curso de procedimientos ecoguiados. La verdad es que si ustedes se dan cuenta y ustedes investigan si hay algún otro curso similar, no lo van a encontrar. Es así de sencillo. Y no lo van a encontrar porque cada uno de los procedimientos que ustedes van a escuchar durante esta plática son procedimientos que prácticamente incluyen un curso. Puede haber un curso exclusivamente para traqueostomía percutánea, que también lo tenemos en la MUSCU. Puede ser un curso exclusivamente de cricotomía, puede ser un curso exclusivamente de paracentesis, de toracocentesis. Prácticamente cada uno de esos cursos implicaría hacer un curso. No hay ningún curso como el que estamos nosotros realizando. Y lo más interesante es que el genio que está ahí sentado atrás de esa computadora todo serio, que se llama Rodolfo Pulgarín, es quien diseñó los modelos con los cuales vamos a trabajar. Que dicho sea de paso, son modelos hechos aquí en Guadalajara, en la sala de su casa, en su cocina, que casi le cuesta el divorcio en varias ocasiones, ¿no? Pero él es la mente maestra después, atrás de todos esos modelos que nosotros vamos a tener. Entonces, la verdad es que nos da mucho gusto que estén muchos acá. No pensábamos que fuéramos a tener tanta respuesta. Habrá que sentarnos en la asociación después para ver si este curso lo vamos a seguir haciendo o no. De eso esperamos su retroalimentación después del curso, ¿no? Entonces, pues nos vamos a sentir como en casa, cómodos todos. Vamos a ir compartiendo. Y la práctica con la que voy a abrir es esta, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas del uso del ultrasonido para procedimientos mínimamente invasivos, entre comillas, en la terapia intensiva? Y la primera pregunta es, ¿cuáles son los procedimientos que nosotros realizamos en la terapia intensiva? ¿Quién me dice? De arriba abajo, invasivo. Traqueostomía percutánea, catéteres, accesos vasculares, toracocentesis, pericardiocentesis, las tóracos, ¿sí? Traqueostomías, los catéteres pleurales, Punción lumbar. punción lumbar. Bueno, cada vez se hacen menos en la terapia intensiva. Ahora es que tengo mucho tiempo que no hago una punción lumbar en la terapia intensiva, ¿no? Pero es un procedimiento que habitualmente puede hacerse. ¿Qué más? Paracentesis, ¿va? Son procedimientos que todos durante la formación hemos hecho. Durante todo el tiempo, desde que estamos residentes, nos tocaba hacer un montón de procedimientos. Y estoy seguro que ustedes están acá porque están conscientes de la importancia que tiene estar seguros de lo que estamos haciendo. No hay nada más tranquilo de saber a dónde dirigimos una aguja cuando estamos funcionando cualquier parte del cuerpo, ¿vale? Entonces, precisamente una de las cosas más interesantes es, y ustedes creen que nosotros como médicos intensivistas debemos tener formación para eso, para hacer los procedimientos guiados por ultrasonido. Algunos nos han acusado incluso de intrusismo, es decir, que nos metemos las manos donde no debemos meter las manos, ¿no? Que para eso hay neumólogos para hacer toracocentesis, otorrinos para hacer traqueostomías, radiólogos para hacer punciones en abdomen, ¿cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No. ¿Les parece algo lógico eso? ¿No? Entonces justamente lo que uno tiene que preguntarse es esto. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es un médico intensivista? Pues es un médico que tiene las habilidades, o que en teoría debe desarrollar las habilidades y competencias pertinentes, tanto diagnósticas como terapéuticas y para realización de procedimientos en un área crítica, dependiendo de la condición del paciente. ¿Cómo nos formamos? Pues todo el mundo lo sabe, ¿no? De las áreas troncales de anestesio, medicina interna y urgencias, ¿no? Es la reciente especial troncal que empieza a formar médicos intensivistas. Y prácticamente todos nos formamos de la misma manera, pero ojo,
alguien conoce si realmente nuestro programa de medicina crítica en México está consignado la realización de esos procedimientos? ¿Sí? ¿Y a quién se lo enseñan realmente? ¿No? Hay algunos programas, incluso ustedes revisan, que no todos están como competencias descritas. Incluso el uso de la ecografía para la formación de médicos residentes tampoco está establecido, apenas empezamos. Hay algunos hospitales donde apenas empieza a tomarse como parte rigurosa en la formación de los médicos residentes. ¿Sí? Y los tipos de los procedimientos tampoco forman, están estrictamente como procedimientos que debemos nosotros desarrollar esas competencias. La medicina está cambiando. Definitivamente después de la pandemia hemos aprendido un montón. Y todos estamos acá para mejorar nuestras habilidades. Justamente en Europa es precisamente donde está muy bien establecido cuáles son las competencias que un médico intensivista debe tener una vez que egresa de su formación. Y ahí lo tienen, ¿sí? Que es el famoso Comatrice, que ustedes lo pueden revisar, ¿sí? Que son las competencias basadas en el entrenamiento de los médicos intensivistas. De ahí establecen precisamente cuáles son o qué conocimientos y habilidades, actitudes y comportamientos requiere el médico intensivista para realizar una tarea particular y qué estándar requerido para su funcionamiento. De ahí tienen, por ejemplo, unos puntos rojos que el médico intensivista debe realizar procedimientos prácticos, entre ellos manejo de la vía aérea de emergencia, de la vía difícil, ¿sí? Realizar una pericardiocentesis, realizar una punción lumbar, realizar una paracentesis, realizar una cateterización urinaria, ¿sí? Que es justamente de donde nosotros tomamos en los principios para hacer este curso, porque son las competencias que nosotros como médicos intensivistas debemos tener, ¿va? Y entonces, justamente, de los procedimientos de arriba abajo que vamos a ir describiendo son estos. Solamente voy a dar unas pinceladas, los demás se van a describir de manera mucho más detallada con el resto de las pláticas, pero vamos a empezar por esto, por la cricoterotomía percutánea y la traqueostomía percutánea. Y la primera pregunta es, ¿quién de ustedes ha hecho cricos? ¿A quién le ha tocado la mala suerte de hacer una crico? Porque cuando tienes que hacer una crico, que Dios te agarre persinado, ¿sí? Porque es un procedimiento difícil, es un procedimiento que debes hacer. Es como alguien me dice, bueno, pues es que platicábamos cuando le dábamos este curso, y decimos, oye, pero es que yo nunca he hecho una crico, he hecho 2 cricos en toda mi vida. Bueno, tú ya hiciste. Imagínense en COVID, cuando estuvimos a tener un montón de pacientes de vida difícil, ¿a quién no le hubiera gustado tener por lo menos los conocimientos básicos y las herramientas básicas para hacer un procedimiento de la manera más segura? ¿No? Y yo recuerdo por lo menos 2 pacientes que me tocó atender que les pudimos haber hecho una crico y las cosas se complicaron. ¿Quién de ustedes no sabe de pacientes que de repente tenían traqueostomía, entre comillas, de urgencia? ¿Sí? Entonces, justamente son de los procedimientos donde el ECO ha demostrado que tiene utilidad, ¿no? En la crico sabemos precisamente que es muy útil y necesario en el paciente que no es ventilable y no es intubable. Los pacientes que no podemos ventilar y no podemos intubar, cuidado. Y recuerden lo que acabamos de pasar, pacientes con una reserva pulmonar muy baja que apenas destapaban el ámpula de fentanil y ya estaban saturados del 5%. Esos pacientes realmente son pacientes complicados. La crico también se denomina, lo van a encontrar en la literatura como cricotomía, como goniotomía, o la pueden encontrar como mini traqueotomía, o la pueden encontrar como una traqueotomía alta, ¿va? Importante las indicaciones conocerlas: la hemorragia de vía aérea superior, el trauma facial, sobre todo con fracturas en el borde de grado avanzado, alteraciones anatómicas que pueden ser congénitas o adquiridas, trauma de la vía aérea, lesiones dérmicos de la vía aérea, la presencia de cuerpo extraño, edema de vía aérea, la presencia de algún tumor por debajo del sitio de punción, hematoma o un absceso supraglótico. Esas son las indicaciones más frecuentes de una crico que pueden llevar a una crico. ¿En qué pacientes vamos a tener precauciones o cuáles son las contraindicaciones para hacer una crico? Pues en los pacientes, los niños de 10 o menores de 10 o 12 años, por las características y la cercanía de los cartílagos traqueales con la membrana cricotiroidea, ¿no? Cuando haya patología laringia previa, laringomalacia,
cuando conocemos al paciente que tiene epiglotitis activa, cuando tiene un proceso de cáncer sobre la tráquea o sobre toda la estructura de la vía aérea. Barreras anatómicas como heridas, hematomas, coagulopatías y las complicaciones que siempre hay que tener presente, ¿no? Si nosotros hacemos ese procedimiento, pues entonces tenemos complicaciones agudas y complicaciones crónicas. De las complicaciones agudas, que son prácticamente el momento de realizar el procedimiento, pues tenemos lesiones vasculares, mala posición, falsa vía, fístula, ¿sí? Se puede formar una fístula sobre todo en los pacientes de talla más pequeña, fístulas bronquiales, fístulas esofágicas, lesiones de la tiroides. Ahí ustedes tienen la mala suerte de funcionar una tiroides, sangran y sangran con singular alegría. Y es donde debemos tener siempre el contacto a la mano de un buen amigo, nuestro cirujano, ¿no? Las lesiones de laringe, incluso enfisema. De las complicaciones crónicas que podemos esperar cuando hacemos este procedimiento, pues en estenosis traqueal, traqueomalacia, ¿no? Sangrado, incluso mediastinitis o fístulas crónicas. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes de una cricotomía? Pues generalmente la aguda y generalmente es lesión vascular, ¿no? Esa es la más frecuente, o mala posición cuando se hace el procedimiento así que justamente esas son las más frecuentes, ¿va? Ahora, la descripción básica, porque Rodrigo va a ahondar más en el tema, es prácticamente la crico y la traqueostomía bucocatenaria requieren una evaluación ecográfica completa de la vía aérea, y eso representa conocer los planos de insonación traqueal o los diferentes planos de insonación de la vía aérea, ¿sí? El plano traqueosofágico, el plano tiroideo, ¿sí? Entonces, eso es importante, conocer cuáles son los diferentes planos en los cuales tenemos nosotros que insonar. Obviamente evaluamos la cara anterior del tórax, lo hacemos por ultrasonido, ¿sí? Y así es como vamos a hacer en el taller, vamos a identificar las diferentes estructuras. Ayer lo veíamos, algunos que estuvieron en el taller de accesos vasculares, es muy fácil identificar la tráquea y es muy fácil identificar también los anillos traqueales, ¿va? Ya explicaba el doctor Raimondi lo útil que es para poder incluso definir la distribución de los anillos traqueales y definir en dónde se puede meter la tabla de traqueostomía, y en caso de una cricotomía rápidamente identificar dónde está la membrana cricotiroidea. Los planos que nosotros habitualmente insonamos el plano traqueal, el plano cricoideo y el plano laríngeo, ¿no? Que es a nivel de las cuerdas vocales. Así es como lo vamos a hacer. Lo hacemos tanto en plano transversal como en plano longitudinal, como lo mostraban las imágenes previas. Rápidamente ustedes observan la insonación. Lo más importante es hacer el rastreo de arriba a abajo, de abajo hacia arriba y después de arriba a abajo, para identificar las diferentes estructuras en cada uno de los planos que detalladamente se van a practicar más adelante. Esta es la imagen más importante, siempre hacer la exploración en plano longitudinal, porque nos permite a nosotros identificar justamente la interfaz aire-mucosa con la sombra de los cartílagos traqueales y posteriormente irnos a la parte superior para identificar la membrana cricotiroidea y realizar la función. Es el plano longitudinal. Vean cómo vamos ascendiendo. Ustedes alcanzan a ver aquí los anillos traqueales, y el anillo traqueal más gordo, más choncho, siempre corresponde al cricoides, y de allá hacia arriba tenemos el plano de la membrana cricotiroidea, donde vamos a realizar la función en un caso que sea necesario, ¿va? Entonces la exploración se hace en el eje longitudinal y en el eje transversal. Vean, ahí está justamente la sombra que corresponde al cricoides, tenemos el cartílago tiroides, y entonces esta porción corresponde a la membrana cricotiroidea. Es decir, la mejor forma de insular y identificar es en plano longitudinal, identificando los anillos traqueales, subiendo, identificando el anillo más gordo, que es la membrana cricoides, y de ahí hacia arriba, identificando el cartílago tiroides, tenemos el espacio de la membrana cricotiroidea. ¿Sí? ¿De qué manera se hace? Lo sabemos, es muy sencillo. Hay kits ya prácticamente percutáneos, de una manera muy sencilla, nada más que una aguja y todo basado en la técnica de Seldinger prácticamente. Funcionas a nivel de la membrana, pasas la guía y sobre la guía montas la cánula, en este caso de cricotomía. Eso es un procedimiento rápido, seguro, que si bien es cierto se realiza poco, y qué bueno, pero cuando tengamos un paciente debemos nosotros conocer la técnica para poder resolver la urgencia. El otro procedimiento, la traqueostomía percutánea, del cual habló el doctor Raimondi,
Importante, ¿cuáles son las ventajas que están descritas? ¿Sí? Las ventajas con la traqueostomía percutánea versus la traqueostomía quirúrgica es menor sangrado y las publicaciones hasta el momento han demostrado menos incidencia de infección del procedimiento, ¿verdad? Entonces son de los cambios o de las diferencias significativas de una traqueostomía percutánea versus una quirúrgica. Las indicaciones ya lo sabemos: intubación prolongada, que ahora el tiempo se ha modificado de manera significativa para decir cuándo es una traqueostomía temprana o tardía. La obstrucción de la vía aérea, desde luego, ausencia de reflejos de protección de la vía aérea, que es relativamente frecuente en los pacientes de la UCI. Los trastornos de la deglución, sobre todo en pacientes geriátricos con enfermedades neurodegenerativas, los pacientes que han tenido inhalación de corrosivos o se conocen con cierto tipo de anomalías congénitas. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Sí? Tenemos contraindicaciones relativas, lo que ubica la literatura, donde encontramos una contraindicación relativa de la hipertrofia de la glándula tiroides. Un tiroides muy grande, evidentemente, no nos va a permitir entrar a la tráquea, o tenemos el riesgo muy grande de poder funcionarlo y que sangre. Recuerden que la tiroides es uno de los órganos que más flujo de sangre recibe por minuto, ¿cierto? Entonces hay que tenerle respeto y mucho cuidado. Cirugía previa en área de traqueostomía percutánea también es una contraindicación relativa, sobre todo si hay lesión de los anillos traqueales previa. Los pacientes con coagulopatía también se considera una contraindicación relativa. Una anatomía desfavorable del cuello, los pacientes que tienen cuello muy corto, pacientes muy obesos, o los pacientes que están con inestabilidad hemodinámica o tienen valores de PIB arriba de 14 centímetros de agua o una fibrosis arriba del 60%. Como bien hablaban por allá, no es un procedimiento de urgencia. Todas las traqueostomías percutâneas que se tienen que hacer de manera electiva. ¿Qué nos dice la literatura con relación a las contraindicaciones absolutas de una traqueostomía percutánea? Bueno, aquellos que son menores de 15 años, ojo, hay un grupo de pediatras intensivistas en México que está trabajando precisamente para desarrollar un kit de traqueostomía para el paciente pediátrico. Entonces esto prácticamente pronto va a salir seguramente las contraindicaciones, porque también son pacientes que se pueden ver beneficiados de esta técnica. La infección activa en el sitio de punción, como se comentó previamente. Cáncer persistente en el área de traqueostomía. Esto es importante, ¿va? Ahora en el instituto estamos trabajando precisamente haciendo traqueostomías percutáneas en pacientes con tumores de cuello. Ya vieron ayer los que estuvieron en el acceso vascular, como estábamos, una imagen de un paciente con una traqueostomía en un cáncer anaplásico de tiroides, en pacientes que tienen linfomas, por ejemplo, que resulta de gran utilidad el ultrasonido porque nos permite identificar hacia dónde lateraliza la tráquea y poder funcionar. El ultrasonido tiene mucha ventaja sobre eso. Imagínense un tumor voluminoso en el cuello donde lateraliza la tráquea, pues tenía que ser una disección muy grande para poder localizarlo. Entonces con el ultrasonido identificas dónde está la tráquea, funcionas, dilatas y no hay ningún problema. No hemos tenido ningún problema. Llevamos hasta el momento alrededor de 12 casos y nos ha ido bien. Que a pesar de que es una contraindicación absoluta descrita, se puede hacer conociendo la técnica. Obviamente, no solamente está el intensivista, entramos a quirófano, hacemos el procedimiento, pero siempre hay un oncoquirúrgico que nos está apoyando. ¿Vale? Entonces es importante el trabajo interdisciplinario y conocer las limitaciones de cada uno de los que participan. ¿Vale? ¿Por qué es una contraindicación? El tumor, porque modifica completamente la anatomía, ¿sí? Y ojo, hay cierto tipo de tumores que son muy vascularizados, o la otra, que incluso va peor cuando es la traqueostomía por diseminación de células hacia los tejidos circundantes. Por eso es una contraindicación relativa, ¿no? Valoran que el paciente tiene una oclusión de la vía superior, sabes que ese paciente tienes que pasarlo, pues tienes que hacer una forma parte incluso un manejo paliativo para que el paciente no muera asfixiado, que es lo que hacemos, no frecuentemente, pero sí en el instituto hemos tenido algunos casos. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues las podemos definir como complicaciones intraoperatorias, que son menores: el sangrado, la dificultad para colocar la cánula de traqueostomía cuando la montamos bien, sobre todo el dispositivo de instalación, la relación de una falsa vía, el enfisema subcutáneo, la lesión de mucosa. Todas estas evidentemente disminuyen con el uso de las herramientas como el ultrasonido, que nos permite visualizar las estructuras vasculares y seguir prácticamente el trayecto donde se va a realizar la punción. Las
complicaciones intermedias, pues bueno, son la desaturación, que el paciente presente hipotensión y eso tenganlo presente. Todo aquella persona a la que realizamos una traqueotomía percutánea después del procedimiento, pues evidentemente viene un deterioro respiratorio que puede ser transitorio, más o menos entre 6 a 8 horas, y posteriormente el paciente empieza a recuperarse. Recuperar sobre todo cuando ya se asistida por broncoscopía y por ultrasonido, obviamente el broncoscopio disminuye el volumen corriente, el volumen minuto, y eso genera hipercambio y realmente mayor deterioro de la función respiratoria. También tenemos neumotórax o hemorragia, sobre todo si se hace con el broncoscopio por el incremento de las presiones de la vía aérea al tener la obstrucción por la fibra. Y las complicaciones graves son estas: arritmias, broncoespasmo severo, parada cardíaca, neumomediastino o neumotórax atensivo. Por eso es importante saber evaluar con el ultrasonido solamente que nos permite rápidamente identificar aquellas lesiones o complicaciones potencialmente mortales para los pacientes. De las complicaciones postoperatorias, menores, sangrados, granulomas, cicatriz queloide, de las intermedias, neumonías, antetitancias, parálisis de cuerda vocal, ¿no? De las graves tenemos la estenosis traqueal, que es la que nos estamos enfrentando ahora después de tantas traqueotomías que hicimos en COVID, las fístulas traqueosofágicas, la mediastinitis, la obstrucción de la cámara de traqueostomía, hemorragias y determinación involuntaria. Si ustedes se dan cuenta, muchas de estas complicaciones se pueden prevenir o se pueden disminuir con el uso del ultrasonido. Aspecto importante, nos permite evaluar la centralidad, que es el primer paso, ¿no? Hay que evaluar lo central que está la tráquea, que no haya presencia de enfisema. Por ejemplo, en casos en los cuales se tienen tumores, pues es justamente la utilidad más importante que tiene. Mucha literatura en relación a las ventajas del uso del ultrasonido versus las broncoscopías o el uso de broncoscopías. La verdad es que los compañeros y un servidor seguimos utilizando el ultrasonido previo al procedimiento para revisar las estructuras y descartar que haya un vaso donde vayamos a funcionar, pero seguimos asistiendo con broncoscopía por una simple y sencilla razón: para tener el control visual de la aguja entrando y cuidar la pared posterior de la tráquea, que eso no lo puedes ver por ultrasonido, ¿sí? O sea, tú puedes ver con ultrasonido cuando estás entrando en tráquea y puedes seguir la aguja y entras a la tráquea, pero la distancia, ¿sí?, entre la pared posterior y la aguja no la puedes ver. Entonces es la utilidad para nosotros más importante de la broncoscopía. Tienes el control visual de dónde está la punta inicial de la aguja en relación a la pared posterior. ¿Qué pasa si perforamos la pared posterior? Esófago, lesión La esofágica. tráquea esofágica. Ahorita les platico de esa parte. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del uso del ultrasonido? Verificamos la posición central de la tráquea. 2. Identificamos las estructuras vasculares de riesgo para la función. Y 3. La función, eso sí está muy bien descrito, es mejor ubicada hacia la región central cuando usamos el ultrasonido. En traqueostomías percutáneas resulta complicado, y más aquellos que solamente hacen la función directa, es decir, aquellos que toman la tráquea y funcionan, tienen más riesgo de que la aguja se introduzca más lateral de la parte de la tráquea. Aquellos que hacemos la técnica de cierre descrita, donde se hace la incisión, disección, y una vez que identifican la tráquea funcionas, en teoría es más central que solamente lo haces por fijación, pero hacerla por ultrasonido es la ventaja enorme que tiene. Funcionas y puedes ir dirigiendo la aguja exactamente hasta llegar al centro de la tráquea. Es la ventaja más importante que tiene. Por eso es importante identificar las estructuras. Justo así es como hacemos las traqueotomías estructuras. En este caso solamente lo hicimos por ultrasonido, porque no teníamos en ese momento el broncoscopio. Siempre hacemos mixta el procedimiento. Nos preparamos prácticamente con el equipo. El equipo es tan noble, incluso te permite, hay gente o hay compañeros que lo hacen así. La verdad es que eso no es lo recomendable. Si es un procedimiento noble, pero hay que tenerle respeto. Si respetamos un acceso vascular, con mayor razón la vía aérea. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Platicaba el doctor Néstor Raymond, y posteriormente sacamos el aire del globo, del tubo traqueal, y instilamos solución salina, y eso nos permite visualizar mejor
la punta del tubo. ¿Va? Ustedes lo ven acá, ¿cierto? Eso es lo que está en el código, pues corresponde al líquido que está en el globo y nos permite visualizar mejor el tubo, la punta del tubo. ¿Va? Eso es lo que hacemos. Identificamos los anillos traqueales, ustedes lo pueden ver acá. Tenemos 1, 2, 3, 4 anillos traqueales. ¿Sí? Aquí tenemos la interfaz aéreo-mucosa. Ustedes observan el agua, el líquido dentro del globo y la punta exacta del tubo. ¿Cómo hacemos el procedimiento? Realizamos igual la punción con ultrasonido, la porción central, y de ahí en adelante el procedimiento es prácticamente igual, ¿no? Como está descrita la técnica para el uso de los dispositivos percutáneos. Justamente ese es uno de los pacientes que tuvimos en cancerología. Identificamos la centralidad, tenemos que disecar evidentemente el... Ahí, por ejemplo, cuando, digo, no se puede, lo que se intenta introducir en la tráquea, realmente la aguja, la técnica es mínimo, ¿no? Digo, con el riesgo de perforar la pared posterior, no se puede estimar una área de seguridad, digamos, una distancia de seguridad en la cual uno puede introducir la hoja sin el riesgo de perforar la pared posterior. En teoría debes hacerlo, o sea, lo debes hacer para saber qué distancia hay y cuánto tienes que meter la aguja, lo que hablábamos ayer. Si tú mides de la piel hacia el centro de la tráquea 2 centímetros y vas a 3, 4 centímetros, pues entonces no vas bien, ¿sí? No vas bien, pero no es ideal, ¿me explico? ¿Por qué? Porque tú estás funcionando con, ¿cómo vas a funcionar? Evidentemente debes funcionarte como lo hicimos ahí, lo viste en la foto, con una jeringa conectada y líquido, para el momento en que entramos aspiramos aire y listo, ¿sí? Y listo, pero de todas maneras no lo puedes controlar, o sea, la fuerza que tú tienes no es la misma fuerza que tiene la doctora o que tengo yo, al momento en que estás funcionando. Y recuerda una cosa, la tráquea es diferente. ¿Sí? Alguien ha funcionado tráqueas de pacientes, por ejemplo, con más de 12 días de ventilación mecánica, son un chicle. ¿Sí? Aquellos pacientes que tienen ventilación mecánica prolongada son prácticamente un chicle. ¿Sí? Entonces esas partes son esas tráqueas que estás intentando funcionar y sientes perfectamente cómo estás desplazando, pero no perforas. Entonces el riesgo es latente. Lo puedes estimar, sí, puedes estimar la distancia de la piel hacia el centro de la tráquea para saber cuánto tienes que introducir, pero realmente decir con eso estás confiado de que no vas a perforar la pared posterior, no, porque ¿de qué depende? De la fuerza que tú hagas una vez que vas a perforar la pared interior de la tráquea, y eso no lo puedes controlar, ¿sí? Incluso nos ha tocado asistir con fibroscopía en esas tráqueas que son malásicas, que están todas chiclosas, que perforas y prácticamente la pared anterior pega en la pared posterior y de regreso es que entra la aguja. Entonces no hay manera de controlar, ¿sí? Entonces esa es la ventaja y por eso es el motivo que nosotros hacemos la broncoscopía, porque nos ha tocado ese tipo de pacientes, o pacientes, por ejemplo, adultos mayores que tengan la tráquea toda dura, también cuesta trabajo, tienes que hacer mucha fuerza para poder entrar. Entonces no puedes controlar ese vaivén de la tráquea. Entonces ese es el paciente que vieron, justamente lo hicimos de esa manera, digamos la punción por ultrasonido, se hizo la disección y pudimos hacer la colocación de la traqueostomía por ultrasonido. Imagínense si el paciente hubiera tenido que entrar a cirugía, pues una disección prácticamente de lado a lado, ¿no? Y funciona bien. Hemos hecho también en pacientes con linfoma y no hemos tenido ningún problema. Y están las recomendaciones, donde obviamente publica el doctor Raimondi, que es de aquí también de México, como el doctor Vidal. Pero las recomendaciones son importantes. Al uso de la broncoscopia de reversión de traqueostomía percutánea disminuir complicaciones, no pueden hacer ninguna recomendación, ¿sí? Y en relación al uso del ultrasonido tampoco hay una recomendación absoluta todavía, a pesar de que estas publicaciones tienen un año y medio que se realizan. Entonces hay muchos estudios que apenas están dándole más peso al uso del ultrasonido, y esto es lo que hablan en la relación a la ecografía en la vida. Sugerimos el uso del ultrasonido para mejorar la predicción del ciclo de función en pacientes que presentan dificultad para identificar las estructuras anatómicas. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Pues realmente en nivel de evidencia 1A tampoco tenemos carga hasta el momento. ¿Qué otros procedimientos? Pues ya lo vieron, procedimientos vasculares. No me voy a detener mucho para no consumir más tiempo. Hablábamos de la importancia que tiene la evaluación vascular previo al procedimiento, durante el procedimiento, después del procedimiento, ¿no? Para garantizar
visualizar el vaso, elegir mejor el vaso, funcionar y dirigir la aguja hacia el vaso, y finalmente pues conocer las complicaciones o evaluar las complicaciones más frecuentes de la punción. De manera protocolizada, el acceso que ustedes quieran, si es central rapeo, si es periférico rapeo, incluye protocolos como el rapeo para evaluar la vena femoral y la evaluación sistemática también de los catéteres arteriales. Explicábamos que prácticamente puedes definir el sitio de abordaje o definir si es un abordaje en plano, fuera de plano, e incluso abordaje oblicuo, que es el más complejo. Nos permite identificar correctamente las características de la vena y diferenciarla de la arteria, que es la utilidad que tiene el acceso al ultrasonido. Las técnicas, eso es importante, va en plano y fuera de plano. Y acuérdense, porque prácticamente todos los procedimientos que vamos a hacer el día de hoy, esto es lo más relevante. Cómo vamos a funcionar y cómo vamos a llegar a esa estructura. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando estamos en plano? Es que debemos visualizar la aguja completa en el mismo plano del ultrasonido. Transductor, haz ecográfico, aguja y estructura deben estar en el mismo plano. Y el haz ecográfico mide el grosor de una hoja de papel. ¿Sí? Fuera de plano es que solamente vamos a visualizar la punta de la aguja. ¿Ah? Hay algunas diferencias que vamos a ir explicando de las funciones en pared torácica, por ejemplo, y en abdomen, cuando estamos funcionando fuera de plano, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados en el acceso vascular a funcionar por detrás del transductor, ¿sí? Porque estamos viendo, nuestros ojos están por detrás del transductor, viendo la aguja y entrando. Cuando estás funcionando así, en pared torácica o en abdomen, es más difícil hacerlo hacia arriba, entonces la técnica es al revés, es de adelante hacia abajo. Y lo vamos a ir explicando con mayor detalle, facilita más la visualización de la punta de la aguja. Los diferentes abordajes, hablábamos ayer en el curso de acceso vascular, también nos permite evaluar los accesos periféricos, nos permite identificar cuáles son las características ideales para poder funcionar un acceso vascular periférico, en este caso abordando la vena basílica, braquial o la cefálica, son las características que debe cumplir. Ayer justamente lo platicábamos. Las recomendaciones son claras también para la colocación de catéter arterial, la comparación de complicaciones relacionadas a colocar el acceso arterial a ciegas versus vía ecográfica también son significativas, ¿no? Conocemos las indicaciones de la colocación de una línea arterial, cuáles son las contraindicaciones que siguen vigentes, la ausencia de pulso, el déficit de la circulación colateral, la prueba de Allen que resulta negativa para poder funcionar, la presencia de injerto vascular, y esto evidentemente es algo que se evita con el uso del ultrasonido. ¿Sí? Aquí hay anestesiólogos. Ayer preguntaba y obviamente ponen muchos accesos arteriales a ciegas, ¿sí? Que no hemos intentado poner a ciegas. Evidentemente el problema principal que tenemos es funcionamos, utilizamos una técnica de semilla modificada que es pulsión y avance del rectángulo del plástico, y una vez que funcionamos a veces estamos pique la arteria, atravesamos la pared posterior y de regreso es que nos da flujo, o simple y sencillamente no podemos avanzar porque no estamos dentro del vaso. Una de las ventajas enormes que nos permite el ultrasonido es precisamente visualizar en todo momento, en este caso la arteria radial, funcionar, y una vez que funcionamos identificar dónde queda la punta con relación a la pared posterior para poder realizar correctamente el plástico. ¿Va? Aquí tenemos las funciones, por ejemplo, que también se pueden hacer para el plano, en este caso una línea arterial a nivel femoral con un dispositivo de montaje de aguja que facilita de acuerdo a la angulación, pero prácticamente se basa en lo mismo. Estos dispositivos facilitan mucho la función porque se angulan de acuerdo a la distancia y entras prácticamente directo al vaso, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos de cómo se candulan. Hay que corroborar siempre y en todo momento la presencia del flujo, que el flujo de la arteria sea adecuado. Y les comentábamos ayer que generalmente la función de los vasos más superficiales se recomienda que sea en plano, es decir, ajustando la aguja para poder deslizar y ajustar prácticamente pegando al transductor para que podamos visualizar mejor la aguja. ¿Va? Ahí está la función en plano, ustedes pueden observarla, ¿no? Ven cómo viene avanzando el cuerpo completo de la aguja. Aquí está la arteria, entramos e inmediatamente avanzamos. Vean el tamaño que tiene la arteria, es una arteria muy pequeña, por eso es recomendable, ¿sí? En los vasos superficiales de la canalización arterial hacer la función en plano, ¿sí?
Les comentaba ayer toda la relación, o toda la evidencia que hay con relación al uso del ultrasonido en acceso vascular. Y acá está, ¿no? Menos complicaciones, mayor tasa de éxito, menos número de funciones y se reduce el tiempo de función. Las recomendaciones importantes: siempre el eco debe ser utilizado para catéteres arteriales, para catéteres vasculares temporales o permanentes. Debe ser utilizado prácticamente para o por todas las personas que van en algún momento a colocar un acceso vascular, ¿va? Y evidentemente cumplir con el adiestramiento adecuado. ¿Qué otro procedimiento? Hablamos de la pericardiocentesis. Sabemos perfectamente cuáles son las manifestaciones clínicas y ecográficas, podemos conocer las manifestaciones clínicas y ecográficas o diferencias que existe cada uno para saber en qué momento el paciente requiere un drenaje, ¿va? Entonces, obviamente, el escenario de urgencia es aquel paciente que hace tamponado, clínicamente con la presencia de TEAB, que ese paciente es sí o sí, pero también estamos obligados a reconocer cuáles son las alteraciones ecocardiográficas que nos hacen sospechar que ese paciente en algún momento se pueda tamponar. ¿En qué pacientes? En pacientes con enfermedad renal crónica o pacientes oncológicos, ¿va? ¿Cómo lo hacemos o cuáles son las indicaciones? Lo sabemos. Con taponamiento es urgente, ¿sí? Y evidentemente pues, es terapéutica. Sin taponamiento puede haber estas indicaciones, ¿va? Pericarditis purulenta, fines diagnósticos, tamponado ecocardiográfico, ¿sí? Es decir, que no tenga manifestaciones clínicas, pero que por eco tenga manifestaciones de compromiso llenado de cavidades derechas, y evidentemente cuando sospechamos de pericardio neoplásico. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Urgencia por tamponade, ¿sí? Pues no hay contraindicación. Como estés y como esté el paciente, tenemos que drenarlo urgentemente. Electiva, pues obviamente si el paciente presenta coagulopatía, se puede corregir cuando evidenciamos que hay derrames loculados o cuando tenemos la sospecha que puede estar asociado a disección aórtica o rotura cardíaca. Primero hay que resolver eso y después pensamos en funcionar. Las complicaciones dependen del tipo de abordaje, que más adelante los abordará el doctor Iván Galván. Puede ser el abordaje subcostal, función hepática, Dios nos libre, ¿no? Función peritoneal, función gástrica o lesión diafragmática por el tipo de abordaje y cómo inclinamos la aguja. En el caso del abordaje apical, 4 cámaras, eso es importante, lesión de la arteria mamaria interna, que eso es relativamente frecuente. Cuando hacemos ese abordaje lo identificamos correctamente. Otras complicaciones, arritmias, sobre todo por el paso de la aguja que está ahí estimulando el ventrículo, neumotórax o lesión de la arteria coronaria por función directa, ¿no? Es importante hacerlo. Las complicaciones afortunadamente más graves pues es del 0.5 al 1%. Aquí tienen ejemplos de derrame pericardio con clínica ecocardiográfica de taponamiento, ¿sí? Vemos como hay colapso de las cavidades del lado derecho, primero la aurícula, después el ventrículo, así es como se presenta de manera paulatina, hasta prácticamente colapsar las cavidades. Encontramos también la vena cava prácticamente dilatada, ¿no? Por el incremento de las presiones de la aurícula derecha. Un paciente que tuvimos ahí en oncología, un paciente con obviamente lesiones metastásicas múltiples que llegó por disnea. Esta era la causa de la disnea, ¿no? Llegó chocado, el paciente urgentemente lo pasamos a terapia. Ustedes pueden ver prácticamente cómo se viene el colapso de cavidades derechas, tanto del ventrículo como de la aurícula. E inmediatamente, ¿cómo lo hacemos? Pues de una manera muy sencilla. Localizamos, es un abordaje subcostal, estamos funcionando con un catéter venoso central, estamos visualizando hacia dónde vamos a entrar, y una vez que tenemos el flujo de sangre, inmediatamente seguimos el procedimiento. Metemos la guía, ¿sí? Y una vez que metemos la guía, visualizamos dónde está la guía, después avanzamos el catéter, ¿va? Importante medir la distancia que hay del sitio de entrada hacia la presencia de líquido, para no querer meter toda la guía, ¿no? Entonces puede ser que solamente requeramos meter 17 centímetros, 18 centímetros, 20 centímetros, no necesariamente toda la guía, ¿va? Y acá vieron ustedes cómo se ve una vez que drenamos el líquido. Vean, acá ahí estamos ya secando la línea, estamos metiendo el catéter. Vean por dónde estamos entrando en este caso. Se puede entrar o por un lado o se puede entrar por delante del grupo, depende de lo cómodo que les resulte. El asunto es siempre identificar hacia dónde se dirige la aguja. En este caso pues es un derrame global, es un derrame sencillo de funcionar, no tiene mucha ciencia. Difícil cuando son derrames localizados en un solo lado, eso sí son un tanto más
complicados, y ahí corroboramos, por ejemplo, la presencia de la guía y el catéter. Lo pueden ver acá, de este lado, ven la cantidad de líquido que tenía, una cantidad significativa, y por aquí viene la guía y lo pidieron la presión, ¿va? Drenamos, el paciente recuperó estabilidad hemodinámica y afortunadamente todo bien. Así es como ven la guía una vez que entra al líquido pericárdico y listo. ¿Qué más? Toracocentesis, ¿cómo vamos con tiempo? ¿Cómo vamos a verlo? Las toracocentesis, obviamente que eso lo hará el doctor Arnulfo más adelante. Sabemos que pueden ser terapéuticas o diagnósticas, ¿no? Y la técnica la vamos a ir describiendo, las indicaciones también les platicará más adelante. Las contraindicaciones relativas son estas: coagulopatía, infección en el sitio de función, quemaduras en el sitio de función. ¿Y cuáles son las complicaciones? Es un procedimiento muy seguro, afortunadamente, 1 a 3%, ¿sí? Se pueden presentar infecciones, edema pulmonar por expansión, que eso es importante, pero obviamente cuando usamos el ultrasonido, pues tenemos menos incidencia en hemotórax o lesión de órganos abdominales. Entender que todo el tiempo, que ya en las guías de abordaje del derrame pleural, ¿sí? Está ya de todas las toracocentesis deben ser realizadas con guía ecográfica, y preferentemente, si es posible, ecoguiada, ¿vale? Dependiendo de la cantidad de derrame. Ya explicaremos la diferencia entre ecoguiada y ecoasistida. Sabemos que es mucho más sensible el ultrasonido que para cualquier cosa que queramos comparar con la radiografía, para identificación de derrames, de abscesos, ¿no? Para consolidaciones, incluso para ver mejor el diafragma. La diferencia de guiada es justamente esta: el abordaje tiene que ser en plano, visualizando constantemente la aguja hasta llegar a la presencia del derrame, y asistida, que son para derrames significativos que únicamente podemos rastrear, podemos marcar, y una vez que por ultrasonido identificamos el sitio más seguro, marcamos y el procedimiento lo hacemos igual, ¿va? ¿Qué debemos hacer? Pues evidentemente identificar el espacio intercostal y sobre todo la cercanía con el arteria costal y el nervio intercostal para poder accesar de manera directa y no causar más dolor al paciente. Porque de muchos de ustedes están viendo ahí una técnica ecoguiada, pero en este caso, como están entrando con el paciente sentado, ¿vean? Viene acá la aguja, van observando cómo entra prácticamente a la zona del líquido, ¿no? Prácticamente las recomendaciones acá están, las ventajas del uso previo al procedimiento, durante el procedimiento y después del procedimiento, y podemos incluso por eco caracterizar las características o identificar las características del derrame. En este caso, pues, un empiema, drenamos casi 2 litros en un paciente que se presenta en el hospital, ¿no? La paracentesis, que vamos a hablar más adelante, conocer las indicaciones, también nos da más seguridad, y eso es importante. La tasa de éxito es del 95% cuando lo hacemos por ultrasonido, contra el 61%, y menos riesgo de hemorragia, sobre todo si identificamos correctamente las ramas de la arteria epigráfica inferior, ¿no? Eso es importante. Las técnicas las vamos a escribir cuando hable yo directamente de paracentesis, pero es importante que tengamos claro las ventajas enormes que tiene identificar estructuras que podamos nosotros lesionar, particularmente las estructuras vasculares, porque la complicación más frecuente es presencialmente hematomas de pared abdominal, ¿va? Hay complicaciones tan graves como pseudoaneurismas a la hora de realizar la punción. ¿En qué paciente resulta de mayor utilidad? En esto, ¿no? En embarazo, hilio, punción, o aquellos que tenemos ascitis en pequeña cantidad. Vean la efectividad del ultrasonido para la identificación del líquido libre comparado con la tomografía. Y finalmente, también lo voy a hablar más adelante, saber que en algún momento nos hemos topado con algún paciente que no podemos ponerle sonda. Y eso en la terapia intensiva es horrible, ¿no? Y más si tuvimos pacientes en COVID que teníamos que ponernos urgentemente y no teníamos cómo ponerle sondas. Durante COVID, afortunadamente, puse como 3 o 4 cistostomías suprapúbicas. Insisto, son procedimientos que dicen, uy, de aquí que lo realice, pero cuando tienes que realizarlos, debes saber hacerlos, ¿va? Debes saber hacerlos. Entonces es un procedimiento relativamente muy sencillo, que prácticamente lo voy a describir más adelante cómo vamos a hacer la evaluación de la vejiga, ¿no? De manera muy rápida, siguiendo las ventanas descritas para el protocolo FAS, que es un rastreo muy rápido, y les explicaré con detalle cuáles son las complicaciones y cómo debemos hacer el procedimiento. Aquí lo importante a conocer son los diferentes dispositivos que tenemos en el mercado para poder hacer los procedimientos. Son trocas directos o por técnica de BCL. De hecho,
Y otra cosa es que nosotros como intensivistas debemos incluso desarrollar cierto tipo de habilidades para procedimientos como estos, drenajes de abscesos, por ejemplo, o abdominales, que son de fácil acceso. También debemos nosotros tener las habilidades para poder realizarlos. Muchas veces no contamos o por radiólogo de manera oportuna y a veces nos toca resolverlo a nosotros. Al final de cuentas, uno es el que está enfrente del paciente. Y si alguien pregunta por qué nosotros como médicos intensivistas debemos realizar los procedimientos, ¿no? Es muy sencillo, ¿no? Porque podemos y porque contamos con los medios para realizarla y porque algunas técnicas no requieren formación especializada, son relativamente sencillas y porque debemos, porque esperar puede poner en riesgo la vida de una persona y porque usándolas podemos impactar directamente en el pronóstico y desenlace clínico de cada uno de nuestros pacientes. ¿Va? ¿Dudas, preguntas? Listo. Dígame. No, quistes pancreáticos. ¿Se pueden? No, ahí sí es demasiado. No, de hecho, acuérdate que quiste de preferencia ni se toca, ¿no? De acuerdo a las nuevas líneas, ¿no? Entonces, no, obviamente es importante conocer los límites, que eso es algo fundamental, que ha tocado y conocer realmente el impacto que tiene la ecografía. Ayer alguien decía, pues por eco puedes medir todo, pregúntate si realmente te va a ser útil, ¿sí? Por eco puedes funcionar y picar todo, pregúntate si realmente te va a ser útil. Lo primero que uno hace cuando estás aprendiendo ecografía es que ves un derrame donde sea y lo quieres picar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que conocer muy bien los límites y conocer muy bien cuáles son las indicaciones, ¿va? Y evidentemente es justamente lo que vamos a hablar acá, de la importancia que tiene y la repercusión clínica de saber hacer este tipo de procedimientos, cuándo sí y cuándo no, ¿va? Que tienen las habilidades y las competencias necesarias, no quiere decir que se dedica exclusivamente a eso. Esos son casos que podemos demostrar que tiene que ser de urgencia o cuando tienes tú que resolverlo porque no hay nadie más quien lo resuelva, ¿sí? En eso digo, usted drena un drenaje en un medio particular teniendo un gabinete de como el que tenemos, evidentemente, ¿no? Pero si no hay otra, debemos tener nosotros las herramientas para poderlo resolver. Sí hay, por ejemplo, en cuanto a toracocentesis, paracentesis, para que tú te consideres una persona que sabe hacerlo o que eres un experto. Y está escrito en todos los procedimientos. Hay lineamientos muy claros. Cuánto debe estar incluso para ecografía, estudios ecográficos básicos también te dicen cuántos pacientes deben funcionar, si debe ser evaluado con una persona certificada para el entrenamiento o no. ¿Sí? Entonces, y el ser experto, necesitas estar haciendo procedimientos de manera rutinaria y cumplir un número al mes para que puedas considerarte que eres experto en cierto tipo de procedimiento, ¿vale?